Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, eso es lo primero de todo. Gracias a todas y a todos por estar aquí y por visibilizar el conflicto y la resistencia del pueblo colombiano en estos momentos. Visibilizar esta lucha y esta resistencia no solo es una manera de solidarizarnos con el pueblo de Colombia y mostrar nuestro apoyo, sino que es una forma de romper la barrera mediática y la censura a través de la cual los medios de información occidentales intentan controlar y manipular la conciencia de la población y evitar así los lazos y gestos de humanidad entre los pueblos, por una parte, y el contagio y la extensión de las luchas por la libertad, por otra. Queremos agradecer también a Cristian Leiva, compañero colombiano exiliado y expreso político, que se haya desplazado hasta aquí para explicar la actual situación de Colombia, el contexto social y político y el origen de estas protestas desde un punto de vista consciente y activo dentro de la lucha. Agradecer también al compañero Héctor García, de la Asociación Freiter Romero, su colaboración y breve presentación de un libro que nos ayuda a entender cómo el conflicto armado ha afectado al ámbito de las universidades públicas en Colombia, en concreto en el ámbito de la represión estatal a estudiantes, profesorado y sindicalistas. También agradecer a François Martínez, periodista exiliado, su colaboración y su presencia aquí en la charla. No queríamos empezar sin recordar con un minuto de silencio a todos los compañeros y compañeras que han perdido la vida durante estas protestas, que comenzaron el 28 de abril de este mismo año y que se suman a la larga lista de compañeros y compañeras que han dejado su vida a lo largo de la historia en la lucha por la libertad. Gente que podía haber mirado hacia otro lado, pero prefirieron afrontar la realidad de la manera más digna posible, luchando y llevando hasta las últimas consecuencias unas ideas que representan el corazón y la humanidad que hay en todos y todas nosotras. Sin más rodeos, pasamos al minuto de silencio y posteriormente tomarán la palabra los compañeros. Un saludo y muchas gracias. Bueno, pues tras este minuto de silencio vamos a dar paso al comienzo de la charla. Héctor. Bueno, buenas tardes. Gracias a todas las personas que habéis venido. Y nada, yo soy Héctor García Barranco de la Asociación Jorge Adolfo Freiter Romero, que tiene sede en Bilbao, en el País Vasco. Y bueno, la asociación tiene el nombre de un profesor sindicalista y abogado de la Universidad del Atlántico en Barranquilla, que fue secuestrado, torturado y asesinado por miembros del Gaula, del Ejército y de la Policía, que hacían parte también de las Autodefensas Unidas de Colombia. El Gaula de la Policía y del Ejército es un cuerpo específico de las fuerzas militares en Colombia que está especializado en luchar contra los secuestros. Y precisamente el mismo Gaula fue el que secuestró, torturó y asesinó al profesor y sindicalista.
Desde la asociación hemos venido pues trabajando en el esclarecimiento del caso del profesor Freiter, sabiendo que es un caso más de lo que se llamó la arremetida paramilitar de las universidades del Caribe entre el 96 y el 2006, más o menos en esa década. Cientos de profesores, sindicalistas, estudiantes fueron asesinados por parte no solamente, digamos, de lo que eran los paramilitares, sino que eran agentes del Estado, ¿no? Las responsabilidades que son, desde una perspectiva más de los intelectuales, digamos, ¿no? Las responsabilidades intelectuales están pues vinculadas con las fiscalías, con los organismos del Estado y no solamente con eso que se llama los paramilitares, que parece que al final no hacen parte del propio Estado colombiano. El caso en el año 2019 se presentó una querella aquí en la Audiencia Nacional de Madrid, apelando a la jurisdicción universal, como en una colaboración del colectivo José Alvear Restrepo de abogados de Colombia, el CAJAR, con Daniel Amelan y con la red jurídica. Y en el 2020, la Fiscalía, en enero del 2020, a los pocos meses, la Fiscalía colombiana reconoció el crimen como un crimen de lesa humanidad, por lo que por lo menos se consiguió la imprescriptibilidad del caso. En este caso también pues la impunidad es muy alta y lo que he dicho antes, que las responsabilidades, sobre todo las responsabilidades políticas de lo que se llama también la parapolítica, de cómo ha operado el paramilitarismo en la costa caribe, pues todavía está por esclarecerse, pero por lo menos ha sido un buen avance, ¿no? Pues una pequeña victoria. Desde la asociación también hemos publicado el libro Universidades bajo sospecha, represión estatal a estudiantes, profesorados, sindicalistas en Colombia, que recoge, digamos, es un análisis sobre cómo ha operado el Estado y el paramilitarismo en el ámbito académico, que está firmado y redactado y escrito por el profesor Miguel Ángel Beltrán, de la Universidad Nacional, el Departamento de Sociología, que también ha sido víctima de la represión del Estado. Le hicieron un montaje también y le llegaron a deportar desde México, acusándole de terrorismo, que es un poco todo el contexto del estudio. María Ruiz Aranguren, que es profesora de la Universidad del País Vasco y que también hace un análisis de cómo los medios de comunicación juegan un papel fundamental en esa estigmatización, en esa criminalización de la protesta, y al final también son un elemento que acaban haciendo juicios paralelos, ¿no? Y que juegan un papel nefasto en un contexto como el colombiano. Y también el libro lo firma Jorge Enrique Freiter Florian, que es hijo del profesor Freiter, que también está en el exilio en Bilbao y investiga toda esta realidad de represión en Colombia. Para ir terminando, quería mencionar dos casos del libro, que por un lado son el caso del joven Nicolás Neira, que en una manifestación del 1 de mayo en Bogotá, con 15 años, lo mató el SMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, el cuerpo de antidisturbios de Colombia. Lo mató a golpes en la manifestación del 1 de mayo. Y recientemente se ha conseguido una condena a uno de los patrulleros del SMAT que estaba en ese operativo. Y pues esto también es de esas pequeñas cosas que al final también son unas victorias simbólicas que dentro de todo el ámbito de represión y de impunidad que hay en Colombia, es reseñable. Quería también
recordar el caso de Paula Ospina y Magali Betancourt, que sufrieron un atentado por bomba en la Universidad de Antioquia, en Medellín. Y bueno, fue un caso sonado también porque, con autores desconocidos no se sabe, al final también este accionar del paramilitarismo y el Estado, el caso es que pusieron una bomba dentro del campus de la universidad y hubo más de 30 personas heridas. La policía les fue a detener con heridas en el hospital, o sea, una auténtica salvajada. Y también recordar que hay más casos de atentados con bomba en las universidades dentro de los campus contra la oposición social y política, ¿no? Contra el movimiento estudiantil y contra el sindicalismo. Luego, decir que a día de hoy el proceso de paz con las FARC, el contexto, más allá de las protestas ahora del paro, está casi fracasado. Es un proceso de paz en el cual más de 270 excombatientes de las FARC han sido asesinados desde la firma del acuerdo. Más de 950 líderes sociales, lideresas comunitarias, defensores y defensoras de derechos humanos han sido asesinados en las regiones del país. Y bueno, ahí hay también las cifras, la Fiscalía dice una cosa, las organizaciones de derechos humanos dicen otras, pero lo que está claro es que las zonas donde las FARC tenían presencia se han retirado y esos espacios de control de control territorial los han ido copando paramilitares y organizaciones vinculadas al narcotráfico, etc. Y bueno, por último ya también decir que la situación de violaciones de derechos humanos en Colombia en el paro nacional hace que la solidaridad internacionalista sea más importante que nunca y que agradecer también a la CNT de Huesca que haya organizado este espacio que tiene una repercusión también en Colombia en tanto en cuanto las noticias de permanentes violaciones de derechos humanos hace que sea fundamental que la comunidad internacional ponga el foco y se haga ese trabajo, ¿no? de solidaridad internacionalista. Por último, presentar a Cristian Leiva, víctima de un montaje judicial que se conoce como el caso Lebrija, y agradecerle también aquí su presencia. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Agradecer primero a la CNT por abrir este tipo de espacios, por darnos la oportunidad de visibilizar las justas luchas del pueblo colombiano, y a los asistentes, gracias por su participación. Voy a dividirlo más o menos en 3 momentos mi presentación. La primera es contarles mi historia, mi caso. La segunda, un breve resumen de la historia de Colombia, para entender, para contextualizar por qué vamos ahora a donde vamos. Y la tercera es una serie de demandas que han salido al interior de diferentes puntos en Colombia, de los puntos de resistencia, Puerto Resistencia, Portal de la Resistencia, Usme, Bucaramanga, para el año 2011, yo con 17 años ingresé a la universidad pública. Decir que para ingresar a la universidad pública en Colombia, 10 de cada 1000 personas que se presentan son las que logran ingresar a la universidad pública. Esto hace difícil, por supuesto, digamos, yo soy de un estrato popular, digamos que los estratos populares lleguemos a las universidades públicas es también con la añoranza de tener una movilidad social para nosotros, para nuestras familias. Es importante, ¿no? Para que una sociedad avance, si se quiere, o se dignifique. Para el año 2011 entré a estudiar tecnología mecánica en la Universidad Distrital.
En ese momento el entonces presidente Juan Manuel Santos intentó hacer una reforma a la Ley de Educación Superior, que es la reforma a la Ley 30. Esta reforma pues pretendía desde luego privatizar y restringir aún más el derecho a la educación. Pues en esto se estableció un gran movimiento estudiantil conocido como la MANE, Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Esta mesa logró dar pasos adelante y que el entonces presidente diera pasos atrás y retirara dicha reforma a la Ley 30. En medio de este movimiento estudiantil, de los espacios asamblearios, políticos y académicos, yo conocí a un estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, se me presentó como Esteban, un estudiante común y corriente. Digamos que yo pude encontrarme con él 3 o 4 veces en diferentes puntos, que en la PEDA, o sea, en la Universidad Pedagógica Nacional, que en la Distrital, que en la Nacho, que en la Universidad Nacional, que una marcha por el centro. El hecho es que, pues bueno, no tengo mucha confianza con él y eso, pero habíamos ya intercambiado números y pues cada vez que nos encontrábamos nos contábamos lo que pasaba en las diferentes universidades y las perspectivas que teníamos del movimiento estudiantil. Para el año 2012 pues, se había logrado derribar la reforma, pero el movimiento estudiantil no había trascendido, no había logrado por lo menos establecer una contrapropuesta al gobierno en ese momento. Pues eso, digamos, generaba preocupación, generaba la necesidad de volcar el movimiento estudiantil nuevamente, de mantenerlo. Pues bueno, para ese año Esteban me llama para el mes de agosto, me dice, hey, parce, hay la posibilidad de viajar a Bucaramanga. Bucaramanga es una ciudad que queda cerca de 500 kilómetros de donde yo vivía, Bogotá. Pues yo no había tenido nunca la posibilidad de ir como tan lejos de mi casa, de mi residencia. Entonces, pues por ese lado, digamos que me sonaba la idea, pero pues bueno, no lo conocía, yo no tenía dinero, trabajaba por ahí vendiendo chicles y cigarrillos en la universidad, entonces pues no había forma, ¿no? Entonces 15 días después me llama y me dice, parce, que yo ya le conseguí lo de los pasajes, que todo está pago, que hay, y pues digamos que lo que me animó a ir fue que otra persona que había conocido en el paro y con la que yo había compartido mucho más, que se llama Alexis, pues me dice, parce, pues yo voy a ir, vamos, nos acompañamos. Efectivamente, yo salgo de un parcial el martes 25 de septiembre del año 2012, salgo de la universidad a las 10 de la mañana, llego a las 11:30 al terminal, a las 11 llego al terminal, a las 11:30 sale el bus, como en eso de las 12 de la noche llego a la ciudad de Bucaramanga, pues como que me meto a la piscina, bien, y el Esteban me dice, no es hora de piscina, no tenemos permiso. Me meto a la casa, me acuesto a dormir, a las 6 de la mañana, 6:05 de la mañana me levanta un golpe alto Policía Nacional. Pues efectivamente teníamos uno de los grupos especializados en, no sé, en comandantes guerrilleros, en comandantes de sicarios, en todos estos. Pues nos estaban haciendo una operación de captura, nos capturan. En la habitación en donde estaba el policía, pues se encuentran material explosivo, cerca de 200 artefactos explosivos, banderas. Y pues nada, cuando estamos en la sala, cuando nos tienen esposados, lo primero es revisar quiénes estamos y nos damos de cuenta que Esteban, que era el que había apartado, alquilado la finca, nos había dado de los pasajes y había permitido todo ese espacio, no estaba ahí. La persona que nos había recibido la persona que nos había recibido en el terminal de Bucaramanga, que se había presentado como Chepe, tampoco estaba ahí. Y una chica que había llevado a un menor de edad, que también capturan con nosotros, que viene de la ciudad de Medellín, tampoco está. O sea, como las 3 personas que iban detrás de la organización del dichoso encuentro no hacían presencia. En ese momento le decimos a la policía pues, que nos diga dónde está la orden de allanamiento, que nos la permitan leer. En la orden de allanamiento se registra que 15 días antes un estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional se había acercado a las oficinas de la IJIN y de manera incógnita había dicho que iban a ser posibles actos terroristas. Nos capturan, nos imputan por el delito de porte, tráfico y fabricación de armas y de uso restringido de las fuerzas militares. La pena a la que nos llaman es una pena de 22 a 30 años. Somos 2 compañeras capturadas y 4 chicos, casi todos de diferentes universidades públicas en especial, solo uno de una universidad privada y pues bueno, después de unos meses, gracias a la presión de los abogados, a un trabajo que se estaba haciendo, pues las familias principalmente, tratando de buscar la verdad,
pues logramos descubrir la identidad de este supuesto estudiante. Pues Esteban se llamaba, era Cooper Diomedes Díaz Amado, un integrante de la DIJÍN que llevaba cerca de 2 años en las universidades haciendo seguimiento, control, inteligencia. Pues fueron 3 años que estuve preso en unas condiciones infrahumanas, dice Héctor, y pues creo que el término acuña era una prisión, digamos, el módulo en donde yo estaba tenía una capacidad para 256 internos, cuando habíamos más poquitos, habíamos cerca de 550, 600, cuando más 1.500 internos con un inodoro. Entonces pues las condiciones efectivamente eran deplorables, ¿no? Decir que en todo el proceso la fiscalía, los jueces, era un recurrente violación al debido proceso, a los derechos. Bueno, está plagada ya de demasiados vicios. Por eso nosotros salimos en el año 2015, porque pasan 3 años y nosotros no habíamos sido llevados a juicio ni siquiera. Para el siguiente, bueno, mis compañeras, Erika y Xiomara, duran 4 años presas, pues por una cuestión ahí de procesal. Y pues bueno, logramos salir. Yo me integro a la Universidad Pedagógica Nacional. Digamos que yo salgo convencido de que una de las salidas irrefutables para la sociedad colombiana es la educación, ¿no? Entonces, bueno, ingreso a la universidad. Actualmente sigo en proceso, sigo a pagar esta posible pena de 22 a 30 años. Hasta el final del otro mes vamos a tener una decisión. Bueno, esto es algo que la experiencia me ha enseñado y demás, ¿no? Pero pues con el caso, y ahorita lo replicaré más tarde, en el Estado colombiano hay que prepararse para lo peor, y en estas oportunidades prepararse para lo peor. Yo desde luego creo que va a venir una condena, simplemente pues por el contexto político en el que estamos, porque no es, en Colombia pasa a diario que hay gente que pasa 10, 20, 30 años preso y después le dicen, ay no, qué pena, es que nos confundimos, usted se llamaba igual, o de las cosas más absurdas, pues resultan pasar a diario en Colombia, ¿no? Eso frente a lo del caso. El caso se conoce como caso Lebrija porque fue el municipio en donde nos capturaron. Eso es cerca a la ciudad de Bogotá, a la ciudad de Bucaramanga, perdón. Y bueno, como está ahí la primera parte que les había dicho. Frente a las razones del paro, pues había comenzado con... Lo de Colombia no es nuevo. Mucho antes de lo del 28 de abril, las clases en el poder han demostrado su desprecio por el pueblo colombiano. Quisiera mencionar algunos hechos históricos que permiten entender la cuestión en Colombia. Uno de ellos, la masacre de las bananeras en 1928. Un grupo de sindicalistas de la United Fruit Company deciden hacer una huelga general. Y esta huelga, el Estado colombiano hoy en los textos escolares sigue obligando a que se siga hablando de que fueron apenas 18 personas asesinadas. Pues aprovechar y vamos a invitarlos a leer ese libro de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Él en ese libro logra describir más o menos qué es lo que pasa, que es como una papa, ¿no? O sea, que está la gente en una plaza, ponen 4 torrentas y como cuando uno pela una patata, que la gente corriendo y la gente se iba muriendo, por los disparos, ¿no? O sea, la cifra es de cerca de 3.000 o por lo menos 3.000. El entonces general Cortés Vargas celebró que habían sido cerca de 3.000 comunistas asesinados. Hablar de que un grupo de campesinos por allá en el 50 pidió un hospital, una escuela y una carretera, y gracias al colonialismo o a la participación de Estados Unidos en la historia de Colombia, pues los apoyaron. En ese momento se me va el nombre de la operación militar, pero a lo que le responden a 16 campesinos, a 16, 20 campesinos, es con bombardeos, cerca de 3.000 militares. O sea, pero es que ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una escuela, un hospital y una carretera para poder salir a vender sus productos, ¿no? Otro momento importante en Colombia es el paro nacional del 77, que quizás sea el último paro más grande. En este paro, pues bueno, inclusive la derecha se sumó a esta movilización en contra del gobierno de Alfonso López Michelsen. La cifra de muertos, pues esa cifra la verdad me parece poco creíble, pero se hablan de 30 muertos, la mayoría de ellos menores de edad. Pero, pues bueno, yo creo que esta cifra se sobrepasa y eso, pero pues ya los historiadores nos darán en eso la razón, o frente a las condiciones que afronta ahora mismo el país.
es un 40% producto de la pandemia o incrementado pues, por la política pública que ha llevado el presidente, el narcopresidente, como le quieran llamar, cerdo si quieren, bueno, el 40%, o sea, decir que en los hogares colombianos ¿cómo es? Uno de cada 3 hogares están comiendo una vez al día, o sea, verdad, o sea, las condiciones de miseria en la pandemia fueron nefastas. Decir que cerca del 81% de la tierra productiva en el país está en manos del 1%, son esta misma clase política que desde el proceso de la independencia se han venido consolidando como las personas en el poder, ¿no? Espera un segundito a tomar agua. Bueno, las condiciones de miseria y de pobreza a las que ha sido llevada, pues el gobierno ha sabido endeudarse. O sea, digamos que una de las razones que hizo que la gente se metiera en paro fue porque el gobierno necesitaba recaudar 21 billones de dólares, creo que esa cifra de pronto la tengo un poquito en el aire, 21 billones de dólares a razón de un endeudamiento que habían tenido con el Banco Mundial y esto, que para ayudar en la pandemia. Vea, yo les digo una cosa, pues desgraciadamente mi familia y yo también nos vimos, pues digamos que dificultados en esto en medio de la pandemia. A mí no me llegó un grano de arroz de parte del gobierno y a muchas familias no les llegó. Desgraciadamente la gente sacaba trapitos rojos para decir que tenía hambre. Entre amigos, compañeros y eso, pues se organizaban y pues le hacían llegar a uno el arrocito, el aceite y eso, y pues la importancia de la solidaridad, ¿no? Pero, o sea, que después, que hay una canción de rap que dice como, aquí te cobran lo que no te has comido, y sí, efectivamente, el Estado colombiano, pues no es nuevo tampoco decir que lo que ustedes están viendo ahora es lo que siempre ha pasado en Colombia. Eso de que somos la dictadura más antigua de Latinoamérica es una total mentira. Las cifras de sindicalistas asesinados, la cifra de 7 millones de desplazados internos, pues dejan claro que hemos vivido en conflicto y en guerra desde hace bastante tiempo, ¿no? Bueno, esto lo hago después. Bueno, eso pues como para un poquito lo que llevó al paro, hay una bandera muy importante, una exigencia que se pide, y pues digamos a esto me remito al informe de Bolillo, Dios y Patria. Es un informe hecho por la organización Temblores. Quisiera mencionar que digamos que la persona que lidera este proceso investigativo es una señora que se llama María José Pizarro. Decir que esta señora pues es muy particular en la historia de Colombia, y es porque mientras su papá es general de las Fuerzas Armadas, su papá es comandante de guerrillero del M-19, una guerrilla pues entre el 80 y el 90 fue muy querida, fue muy, pues digamos que muchas de sus reivindicaciones tenían mucha acogida en la gente, ¿no? En este informe pues ella trata de decirle al gobierno, y digamos que eso es lo que dice el informe, que las Fuerzas Armadas deben ser modificadas en su ética, que las Fuerzas Armadas deben estar para defender al pueblo y eso, y que ¿cómo es que se le dice esto? A la educación que le dan. No, pero sí la formación, pero la doctrina militar que le dan al interior de las Fuerzas Armadas es una doctrina contrainsurgente y del enemigo interno. Decir que, digamos, dentro de las problemáticas más fuertes que hay en la policía, y eso yo creo que ustedes lo han visto, digamos, en los videos y demás, es que la policía o las instituciones en Colombia suelen caracterizar a dos tipos de ciudadanos, a los ciudadanos de bien y el resto, que digamos, ahí estoy yo, ¿no? Los ciudadanos de bien, pues el empresario, uribista, que sale con camisas blancas porque es una persona de bien, muy seguramente católico, cristiano, bueno, es como una masa de la sociedad que en Colombia se ha logrado mantener y que bueno, el resto, los que no somos personas de bien, estamos, digamos, ajenos por nuestro color de piel, por nuestro género, por nuestra edad, por nuestra apariencia, por nuestra dedicación laboral y por nuestra pertinencia étnica.
Esto de la dedicación laboral, también es importante mencionarlo. En Colombia, cerca del 50% de los empleos son informales. El 50% de la población en Colombia, de las familias, viven de ir a vender dulces, chicles, cigarrillos, chorizos, lo que quieran en la calle. O sea, es un estado, o sea, que está en la miseria. Y las otras personas pues viven con un salario mínimo, cerca de 230, 240 euros pues que efectivamente no van a alcanzar, ¿no? En este informe, digamos que hace un análisis entre los años 2017 y 2019. La cifra de personas asesinadas es, bueno, personas lesionadas, 39.613 personas, 289 personas asesinadas después de haber sido detenidas por la policía. Digamos que en el 2017 97, en el 2018 103 y en el 2019 ya iban, cuando presentaron el informe, 89 personas. Cerca del 60% de estos homicidios se dan en la calle, o sea, a la luz del público y justificándolo. La mayoría, si no por decir el 90% por lo menos de estos procesos quedan en total impunidad, nunca se investigan, quedan guardados entre ellos, no se conocen nunca los culpables, los que hicieron esto. Por último, de pronto hay un poquito de afán, es algunas banderas que han salido dentro de los puntos. Digamos que la primera que voy a mostrar es la de Puerto Resistencia, Antiguo Villa del Sur. Esto es ubicado en la ciudad de Cali, pues que históricamente en Bogotá me gustaría mencionarlo. La sucursal del cielo. Ahorita decimos que efectivamente Cali es la sucursal del cielo por la cantidad de muertos que hay en estos días. Pues nada, ellos hacen dos peticiones al gobierno, una al gobierno distrital y otra al gobierno nacional. Dentro de las cosas que le piden al gobierno nacional es que busque los responsables de la fuerza pública que han que han cometido homicidios. Los de la derogación del proyecto 010, que es una reforma al código laboral. Digamos que dentro de este código, pues lo que se pretendía era, pues la entonces ministra de Trabajo mencionó, digamos, para mencionar un ejemplo de cómo ellos veían a la sociedad, es que un ingeniero usted no lo necesitaba todos los días en su empresa, que bastaba con tenerlos 3 o 4 horas, pues que a eso le iban a hacer el contrato. Mis compañeros colombianos sabrán que en Colombia es casi que imposible pensionarse con la ley de antes. Pues muy seguramente con esta ley en donde las empresas iban a tener la libertad de pagarte por horas, pues la idea de pensionarse iba a ser ilusa, o sea, no, simplemente no iba a pasar. Digamos que la derogación ahorita estaban hablando ellos de la reforma a la salud que nos trajo este señor Álvaro Uribe Vélez. Digamos que para explicar un poquito la salud en Colombia, basta con decir que, no sé, a mí me duele algo, tuve un accidente, lo más seguro es que me toque esperar 6 o 8 meses para poder ir al médico, y lo más seguro es que el médico me diga pues que no estoy tan mal, que me tome un ibuprofeno, y que si sigo mal, que vaya por urgencias a algún hospital, que quizás me atiendan. Decir, bueno, los colombianos tenemos una capacidad increíble para llamar bonito a las cosas más inhumanas. Digamos, decir que los paseos de la muerte es que vas a un hospital, no te atienden porque no tienes seguro, no tienes dinero, te mandan a otro hospital, ese hospital tampoco te atiende, te mandan a otro hospital, tampoco te atiende, pues finalmente te mueres. A esto le pusieron los paseos de la muerte. O sea, bueno, piden que se establezca una mesa nacional con los jóvenes de la primera línea, los jóvenes que están en los diferentes puntos de resistencia, que se requite la reforma laboral y pensional. Hablan de reducción de salarios del Ejecutivo, del Nacional y del departamental, por lo menos en un 50%. Es decir, que un congresista en el Senado trabajando 4 o 5 días al mes se gana 34 veces lo que se gana mi madre o mi padre limpiando, siendo celador, o bueno, guardia de seguridad, dirían acá, sí. Guardia de seguridad, todo. Entonces, pues explicar un poco la diferencia que hay, la diferencia social que hay en Colombia, ¿no?
Bueno, hablan de darle a las empresas, a pequeñas y medianas empresas, apoyarlos con capital semilla. En Colombia no es que seamos perezosos, en Colombia nos guerreamos todo y pues nada, nunca estamos acostumbrados a nada regalado, pero pues digamos que para progresar tú también necesitas en algunas ocasiones de un Estado fuerte, ¿no? Que sea capaz de darte la mano, de ayudar a salir adelante en una sociedad, ¿no? Bueno, otro de los puntos es coordinadora Patio Bonito. Vamos a encontrar muchas similitudes porque efectivamente las cosas que, digamos, que adolecen al pueblo colombiano son las mismas. Entonces, en otro punto que es Patio Bonito, piden la reforma laboral, la reforma a la salud y la reforma tributaria. Bueno, llaman a los barrios a seguir asistiendo a los espacios políticos y asamblearios que se han venido desarrollando. Bueno, eso sería como así como a grosso modo lo que se está, bueno, en Bucaramanga, hablan de la clase en el poder como una clase blanca, racista, patriarcal y xenofóbica, pues que junto al consentimiento de rangos militares y policiales, pues han mostrado una práctica prohibicionista, asesina y genocida, pues desde siempre asesinando indígenas. Bueno, eso sería como los 3 puntos. Bueno, me falta algo. Al día de hoy tenemos 44 homicidios, cuyo presunto agresor esto es una cifra de Temblores, ONG, para que lo sigan en Twitter. Es una organización pues, que está vendiendo, o sea, trabaja muchísimo y sus cifras resultan ser contundentes. Otros 29 homicidios en proceso de verificación, 3 están en proceso de esclarecimiento sobre el presunto victimario, 4 son de civiles armados. Está la gente de bien, muy seguramente ustedes en imágenes lo hayan visto, cómo la gente dispara al lado de la policía contra la gente que está pues manifestándose, pues sí, tirando piedras, pero o sea, son piedras contra balas, ¿no? No sé, bueno, este proceso de movilización comenzó en el año 2019. La pandemia hizo que nos bajáramos. Hasta cuando yo tuve que salir del país hace 4 meses, pues es que se han venido estallando las cosas, pero no sé, estando acá me recuerda mucho las imágenes de Palestina, ¿no? De verdad uno contra tanques, contra helicópteros, pero pues uno ahí con la digna rabia, decimos en Colombia, con una piedrita pues dispuesto, ¿no? Bueno, estaban las cifras, me fijé. 1.617 casos de víctimas de violencia física, 82 víctimas de agresiones oculares, 228 víctimas de disparos de arma de fuego, 28 víctimas de violencia sexual, 9 víctimas de violencia basada en género, 2.005 detenciones arbitrarias, 784 intervenciones de violencia física y 35 casos de uso de armas Venom por parte del SMAT. Bueno, las armas Venom es una arma que dispara ráfagas de gases lacrimógenos y de granadas aturdidoras. El Estado colombiano parece ser que es el primer Estado-nación que usa ese tipo de armas para dispersar la protesta. Los casos de violación, ayer unas compañeras de Medellín, creo que fue ayer, quemaron una estación de policía en donde abusaron de 2 menores de edad, de 15 años, que bueno, son pues son escalofriantes esas investigaciones cuando salen. Una chica de Pasto que se suicida después de que unos policías abusaran sexualmente de ella. Pues nada, pues agradecer el espacio, agradecer sus oídos, la necesidad de solidarizarnos, de establecer espacios. Ayer el Consejo de Roma, creo que le mandó una carta a la Unión Europea pidiendo que dejaran las relaciones de la Unión Europea con Colombia. Como lo dije ahorita, yo no creo que el Estado colombiano vaya a bajarse. Si el Estado colombiano necesita matar a 1 millón, a 2 millones, pues nos van a seguir matando, nos van a seguir exiliando, encarcelando. Y pues nada, terminar con una frasecita que me gusta mucho, que se dice mucho en las universidades, en los barrios, y es: quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas. Entonces, pues nos han multiplicado por ahí. Gracias.
Bueno, buenas tardes. Soy François Martínez, periodista colombiano. Y pues primero quiero agradecerles a todos ustedes por su presencia acá, a los españoles, a las españolas, a los colombianos, don Álvaro, que es líder de una asociación de colombianos aquí en la ciudad de Huesca. También veo otros colombianos, me parece muy importante también que quieran ilustrarse un poco desde otra perspectiva la realidad de Colombia que tal vez los medios de comunicación no informan aquí a Europa. Pues inicialmente no tengo como un discurso preparado, voy a improvisar un poco y quiero enfatizar en 3 puntos mi intervención. Lo primero, pues un poco de mi caso, como lo contó Cristian con el suyo. Segundo, un contexto histórico de lo que nos han convertido a la sociedad colombiana en una especie de... Es difícil de describirlo, pero es una sociedad de mierda convertida desde hace muchos años porque la violencia es una bandera política para beneficio de un ala política en nuestro país. Y lo último, también para contextualizar la situación de las protestas sociales desde hace aproximadamente 2 o 3 meses. Lo primero, pues como les dije, soy periodista desde hace 15 años, me veo muy joven, pero he trabajado en una zona beligerante en Colombia, que es el occidente, donde están los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó. Les voy a contextualizar a los europeos para que más o menos se identifiquen, porque yo me encontraba acá, que hay gente que me pregunta, ¿y dónde queda Colombia? Pues Colombia queda en Sudamérica, es un país de 50 millones de habitantes y que está en conflicto armado hace casi 60 años. Y hay gente que pregunta, ¿y por qué se vienen los colombianos y las colombianas acá? Pues sencillamente porque en Colombia no hay paz. Y en Colombia no hay paz desde hace 60 años y mucho más. Entonces, quiero decirles que en mi trabajo periodístico, pues conocí la realidad de lo que vive Colombia, porque son 2 facetas. Una, la de los colombianos que viven en las ciudades grandes, Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, son las ciudades grandes, las urbes, y ustedes las ven como turistas. Usted llega a Bogotá y una chimba. Medellín también, bacano, Cali también. Pero Colombia, sus habitantes, su mayoría vive en el campo, en la zona rural. Más del 60% de los habitantes de Colombia son campesinos, gente que depende de la tierra. Y esa gente es la que ha vivido en sí el conflicto armado interno, ¿ya? Porque en esas zonas donde se han movido las FARC, que es un grupo guerrillero de izquierda, los paramilitares, que son las Autodefensas Unidas de Colombia, que son grupos de extrema derecha, y otros grupos que se desprenden de las bandas criminales y de los cárteles del narcotráfico. Entonces, durante ese tiempo, digamos que me he profundizado mucho en la realidad del conflicto, en lo que ha pasado con estos carteles, porque la zona del Pacífico de Colombia es la que mueve casi el 60% de la cocaína a Estados Unidos y resto del mundo. Es una zona muy estratégica porque desde hace mucho tiempo la coca sale por Buenaventura, sale por Tumaco, sale por Chocó, pero todos lo saben, hasta las fuerzas del Estado, pero sigue saliendo la cocaína y pues es también, digamos que un motor y es un ingrediente porque al Estado o a algunos sectores políticos les conviene que salga la coca, ¿no? Nunca se ha parado de producir y se ha aumentado mucho más la producción en pandemia. Entonces, les decía que Colombia es una sociedad violenta porque así ha pasado después de independizarse. Después de que los españoles se fueron de Colombia, pues llegó Simón Bolívar y llegaron estos grandes compatriotas criollos, pero que representaban a las élites. Colombia, digamos que se independizó con un ejército de guerrilleros que eran integrados por campesinos, indígenas, pero al final terminaron gobernando las élites, la gente que digamos que tiene o estaba adinerada o que tenía la capacidad de estudiar. Las personas que integraban esas filas de combate quedaron allí y fueron pasando los tiempos. Y hace 200 años, pues Colombia sigue regida por élites. Casi 30.000 colombianos son los dueños de Colombia. El resto es gente que vive casi que en la miseria, en la pobreza extrema, en la pobreza multidimensional. Los estratos medios, pues se ha reducido muchísimo, se redujeron muchísimo. Entonces, eso para contextualizarles un poco lo que es Colombia históricamente. O sea, Colombia es un país violento
porque nos independizamos, seguimos asesinando a la persona que piensa diferente. Desde la época de los 50, 60 aparecieron grupos o partidos políticos de conservadores, porque no eran extrema izquierda, no se conocía en esos tiempos la izquierda, eran liberales y conservadores. Y las diferencias originaron el gran conflicto que vive Colombia en este momento. Liberales y conservadores, con la muerte de un gran caudillo que era Jorge Eliezer Gaitán. De allí se desprendió lo que hoy es las FARC, ¿ya? Desde 1948 para acá, la operación Marquetalia, un bombardeo, no sé si ustedes de pronto han escuchado algo, bueno, eso fue un bombardeo y allí empezó la guerra en Colombia. Y después de todos estos tiempos, Colombia ha vivido esta guerra cruda, a veces desconocida hasta por la comunidad europea. Se habla de Venezuela, pero Colombia no se habla mucho, porque Colombia en este momento representa muchos intereses de Europa. Tiene muchos programas con muchos millones de euros financiando los programas para los acuerdos de paz, acuerdos que en este momento no se están cumpliendo, ¿ya? Y los Estados Unidos también. Estados Unidos, su posición es en contra de Venezuela, bloquear Cuba, pero de Colombia muy poco se habla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también tiene sus intereses económicos que están representados en negocios e industria y demás en Colombia. Eso más o menos para contextualizarlos a ustedes de lo que pasa en Colombia y por qué no llegan las noticias acá, y solo por las redes o últimamente porque tenemos el acceso al internet, ¿verdad? Pero en el 90, 2000 no llegaban estas informaciones. Todo era los canales de los medios de comunicación, y los canales o medios de comunicación de Colombia, pues son los dueños. ¿Quiénes son? Pues los ricos. Los ricos, como me imagino que aquí en España, porque yo veo televisiones de España y solo veo unas noticias de policías golpeados en Colombia o quemados, pero no ven a los estudiantes que están siendo asesinados por los policías, o los falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales. Eso no llega acá. Aquí llega es lo de la policía y lo malo contra el Estado, ¿verdad? Y lo del gobierno, pero de resto no llega. ¿Y es por qué? Porque están alineados, porque estos grandes inversionistas y capitalistas pues tienen unos intereses con los gobiernos. ¿Y qué pasa? Pues que hay unas editoriales que no se pueden pasar, y eso es lo que pasa a nivel mediático. Entonces, para volver un poco, ¿qué ha dejado la guerra? Para seguir la línea, pues la guerra ha dejado en este momento, para que ustedes tengan, es una situación que es muy triste para el mundo. Después de 60 años seguimos en conflicto armado. Ha dejado 9 millones de víctimas. 9 millones de víctimas. Son casi 400.000 personas asesinadas por la guerra. 100.000 por autodefensas, por paramilitares. Hay casi 300.000 desaparecidos en Colombia. Casi 60.000 masacres, ¿ya? Y las masacres bueno, los asesinatos en Colombia se cometen con toda la sevicia, con todo lo que ustedes nunca se han imaginado que se comete, como la expresión de destruir al oponente. Usted no tiene la imaginación, o lo que peor se hayan imaginado se comete en Colombia. Se desmembra los cuerpos, se incineran, a algunos se les aplican ácido. Yo lo he vivido en mi tierra, en mi región. He vivido muchas situaciones de esa. He convivido con muchas familias que han sido víctimas de la guerra, y me duele decirlo, pero el Estado no llega a esas zonas. No llega a esas zonas. El Estado no es dueño de Colombia, y es por eso que en esos territorios aparecen los grupos armados. Entonces, la guerra ha dejado eso, unas cifras muy lamentables, como lo decía Cristian, 7 millones de personas desplazadas. Somos el país número 1 en el mundo con desplazamientos internos, incluso más que Siria y que Afganistán. Más de 10.000 personas que han perdido sus piernas, sus extremidades por accidentes con minas antipersonal y munición sin explotar, más casi que igual que Afganistán. Y otra serie de hechos y de números que ustedes se alarmarían, pero la guerra sigue y seguirá. ¿Por qué? Porque la guerra se ha convertido en un motor de financiamiento y en una bandera política para ciertos sectores
que le beneficia la violencia en Colombia, que beneficia decirles al mundo que, bueno, que hay unas fuerzas que están en contra, pero que ellos son la salvación. ¿Y la salvación cuál es? Pues dar más miedo, sembrar más su aparato militar. Y es cuando ya ustedes conocerán nombres como la representación del señor Álvaro Uribe Vélez, que desde hace 20, 26 años pues ha asumido la hegemonía o el poder en Colombia. Ese ha sido presidente 2 periodos y va para un tercero, violando toda la constitución de nuestro país, utilizando chiringuito, triquiñuelas, como dicen acá, para seguir en el poder. No pudo él porque hubo personas con honor y con valor en los estamentos judiciales para frenarlo. Pero siguió la misma línea de política de él, aunque llegó un presidente, Juan Manuel Santos, que digamos que representando sus mismos intereses, le apostó un poco al tema de la paz y ya les voy a hablar un poco de eso. Y ahora está el señor Iván Duque, que es una persona impuesta por Álvaro Uribe Vélez, que representa la extrema derecha en Colombia y que ha servido como lector de ese guión creado por ese partido de ultraderecha. O sea, Iván Duque en este momento no tiene ninguna autonomía, por decirlo así. Es un libreto impuesto por el partido de Álvaro Uribe Vélez, que es el Centro Democrático. El Centro Democrático eligió al señor Iván Duque. Es un presidente impuesto, es una persona que llega al poder porque no ha ejercido ningún cargo público. O sea, la vida del presidente que tenemos acá, ustedes la conocen, y es una persona que no tiene un perfil para manejar un país. Es una persona impuesta por Álvaro Uribe Vélez para seguir manejando sus intereses económicos, militares y demás, ¿ya? Entonces, teniendo esas referencias, Colombia ha vivido una época tenebrosa desde que Uribe asumió el gobierno. Se le brindó el mensaje que quería la población en ese entonces, a los colombianos y las colombianas. Las FARC, como grupo guerrillero de izquierda, habían tomado medio país prácticamente, habían ocupado medio país en los años 98, 99. Había un punto de que las FARC, había temor de que las FARC llegaran al poder, ¿ya? Entonces se decía que las FARC secuestraban, que habían pescas milagrosas, que los colombianos estaban secuestrados en el territorio, ¿ya? Que la izquierda se había tomado el territorio. Y es cuando aparece Álvaro Uribe Vélez, muy milagrosamente, pero es una estrategia, ¿no? Es un asesoramiento desde Estados Unidos y de Venezuela en ese entonces, de la ultraderecha, para enviarle un mensaje estratégico a la gente, que él iba a acabar con las FARC en 4 años, ¿ya? Y como los medios colombianos, su línea editorial, o sea, los colombianos nos han enseñado o nos enseñaron por mucho tiempo a ver 2 canales de televisión, Caracol Televisión y RCN Televisión, que son canales privados, que son los propietarios, son de conglomerados, de importantes multinacionales, ¿ya? En Colombia son multinacionales que generan mucho empleo y por eso que los gobiernos de turno tienen que negociar con estas personas, ¿ya? Porque digamos que si no negocias con esos dueños de esas multinacionales es perder casi 100.000, 200.000 trabajos, ¿ya? Entonces no le conviene ni al uno ni al otro. Entonces hay siempre como esa familiaridad, esa asociación criminal, por decirlo así, porque termina siendo criminal. Y es cuando los medios de comunicación, que son también parte de estos conglomerados económicos, pues sirven para que el sector público pueda difundir sus mensajes como quieren. Entonces, RCN, Caracol Televisión, en radio, Caracol Radio, RCN Radio y en la prensa, El Tiempo y otros medios, pues sirvieron mucho para enviar ese mensaje, ¿no? De que Álvaro Uribe era el salvador, que la gente estaba agobiada por los grupos guerrilleros, etc.
Entonces ahí fue cuando llegó Álvaro Uribe Vélez y empezó pues una ola de asesinatos para las personas que piensan diferente, de izquierda, estudiantes, sindicalistas. Empezó una persecución impresionante, como nunca antes se había vivido en Colombia. Muchas cosas se han vivido, pero desde el uribismo, cuando llegó el uribismo al poder, fue una cosa criminal. Las FARC no fueron derrotadas en 4 años militarmente, no fueron derrotadas. Eso hay que decirlo. Estados Unidos apoyó militarmente a Colombia y no pudieron derrotarlas. Entonces Álvaro Uribe, ¿qué pasó? Pues se reeligió 8 años, porque faltaba la cabeza de la serpiente, decía el señor. No pudieron derrotar a las FARC. ¿Por qué? Porque las FARC representaban o estaban en unos sitios donde no llega el Estado, ¿ya? Entonces, las personas que no han tenido, no han conocido el Estado, pues veían a las FARC como el Estado. O sea, el orden en zonas apartadas de Colombia lo imponen los grupos armados. No es que allá haya ayuntamiento, no, nada. O sea, la gente vive desconectada de lo que es las urbes, las ciudades. Entonces, las FARC eran el Estado y por eso era difícil acabar a estos grupos de izquierda, ¿ya? Para entender un poco, para contextualizar. Y bueno, entonces esa fue la película de vender. Mientras se hablaba en Colombia de acabar con las FARC, este grupo de ultraderecha, de políticos, pues seguían aumentando la brecha social. ¿Y cómo lo hacían? Pues amarrando contratos estatales, beneficiando a sus amigos, a sus familiares, corrupción. Pero la gente estaba solo hablando ¿de qué? De la guerra. O sea, la guerra era las FARC, los paramilitares, pero la gente no sabía qué estaba pasando en Colombia en la parte administrativa. ¿Y qué era? Pues que se estaban robando el país, pero de una manera increíble, o sea, impresionante. Pero solo nos hablaban de la guerra. Entonces ahí fue cuando aparece la privatización prácticamente de la salud en Colombia, todo este tema de la modificación del régimen pensional. Nosotros los periodistas estábamos antes de Álvaro Uribe en un régimen especial, ¿no? Entonces nos podíamos pensionar a los 50 años porque nuestra profesión era de riesgo, pero Álvaro Uribe lo cambió. Entonces nos pensionamos como cualquier parroquiano. Y así ha pasado. Muchas cosas han cambiado para beneficio de un sector. ¿Y por qué les digo esto? Porque lo que ha pasado en Colombia últimamente en estos 3, 4 meses es el despertar de una ciudadanía, el despertar de una ciudadanía, de una juventud que ha vivido parte de toda esta desigualdad social en nuestro país. Y es cuando el pueblo sale a las calles a decir basta, a buscar un nuevo país con más oportunidades. Y la respuesta del Estado no era pues, lo más pacífico o lo más prioritario, creería yo, en una pandemia era pues, buscar un diálogo, ¿no? Para evitar pues, movilizaciones, pero lo que hace el Estado es enviar a las fuerzas militares a poner orden, por decirlo así. Entonces llega una confrontación con estos sectores sociales, con los estudiantes, con los sindicalistas, con los obreros que están en las calles desde el 28 de abril y empieza pues una masacre. Empieza una masacre. Les hablo un poco de este tema de Cali, que es mi ciudad. En el país se vivieron cosas muy difíciles, pero en Cali fue el epicentro de estas protestas. ¿Por qué en Cali? Porque Cali es una ciudad que ha vivido todas las repercusiones de la guerra y de todo lo que hemos sido como sociedad colombiana. Allí se han concentrado las víctimas del conflicto, allí ha sido el centro de operaciones de narcotraficantes, de guerrilleros, de paramilitares, todo ha pasado en esa ciudad. Entonces, Cali se divide en dos, en un sector de ricos y en una mayoría pobres, que es lo que llaman el distrito de Agua Blanca o Siloé, que es el barrio más peligroso de Latinoamérica, ¿ya? Cali es una ciudad donde asesinan anualmente a 2.000 personas, de 4 a 10 personas diariamente, más o menos como la tasa o la media de España, que es casi mensual o cada 6 meses. En Cali lo hacen en un día,
¿ya? Es una ciudad extremadamente violenta, pero ¿es por qué? Porque es una ciudad sin oportunidades, viejo. O sea, Cali es una ciudad donde casi el 70% de la ciudadanía vive en la informalidad, en la pobreza. Entonces todo se ha reunido en esta ciudad y la gente ha salido. La gente no tiene nada que perder, no hay comida con la pandemia, no hay empleo, la gente está asediada por los grupos armados, hay pandillas, todo se ha concentrado. Entonces la gente ha salido a las calles con más vehemencia a protestar contra el gobierno. Entonces ustedes han visto las barricadas, el famoso Puerto Resistencia, el Paso del Aguante, unos barrios que se les ha cambiado el nombre, pero por la cultura del caleño, del colombiano que se ha tomado esto en serio y ha salido a enfrentarse, y más allá de reivindicar o pelear por las causas que ustedes ya saben, por el desempleo, por el progreso, es porque prácticamente el uribismo, o representado en Iván Duque, por decirlo así, ha generado como una tarea de deslegitimar esa protesta social, y es por eso que la gente se ha mantenido en protesta. Ya pues últimamente no, porque ha habido muchos problemas con otras personas en la ciudad, pero solo por decirles que la gente ha salido es para buscar un mejor país, que haya igualdades, que la gente tenga oportunidades para entrar a la universidad. Es muy difícil en Colombia, la verdad, eso es mínimo en Colombia. Tener empleo digno, vivienda digna, pero el gobierno no ha escuchado eso, nunca lo escuchó, y eso ha generado una serie de asesinatos. Ustedes han visto, cortaron el internet en varias zonas de Cali, en Siloé, cuando se ejecutó estas operaciones, se cortó el internet. NetBlocks es un gran veedor de internet en el mundo, y monitoreó que en Cali cortaron el internet en varias zonas y en varias horas, porque la policía estaba allí, estaba asesinando a jóvenes que estaban protestando. En Cali asesinaron a muchas personas. Hay unas cifras oficiales y hay cifras que manejan las ONG. Las ONG manejan, como temblores, manejan casi 80 muertos. 80 muertos en estas protestas en Colombia. El Estado maneja que son 20 personas asesinadas. Pero en Cali, como tal, yo digamos que tengo todavía gente que me está informando y todo esto. Por lo menos entre abril y mayo hay más de 150 muertos. Más de 150 muertos y más de 100 desaparecidos en Cali, solo en Cali. En otras ciudades la situación también, en Bogotá, en Puerto Resistencia, hay otros puntos de resistencia que también ha sido muy difícil. Entonces las cifras serían muchas más, ¿no? Quería exponerles a ustedes eso, decirles que también hago parte de otras plataformas de colombianos exiliados que estamos en Europa y que estamos dando una pelea para visibilizar lo que pasa pues, en el país ante algunas entidades u organizaciones como el Parlamento Británico, como en Bruselas también. Ha sido muy difícil en España, la verdad que quisiera uno mostrar un poco más, pero ha sido muy difícil acá. Solo hemos tenido recepción de algunas zonas, de algunos parlamentos de comunidades autónomas, pero como tal, ante el gobierno ha sido muy difícil. Del Congreso de los Diputados ha sido difícil, ha sido más fácil con la Unión Europea, y en Estados Unidos también se ha hecho mucho. Lo último fue que se hizo una denuncia en Alemania contra Sig Sauer, que es la firma que vende armas. La única manera de pronto que Alemania pueda intervenir en Colombia, que es lo que le piden las plataformas de colombianos y colombianas en el mundo, es que se detenga al menos la venta de armas a Colombia, porque Reino Unido y la Unión Europea suministra elementos a los grupos antidisturbios en Colombia, ¿ya? Entonces, al menos para que haya una regulación en el tema de derechos humanos antes de comercializar este tipo de armamento y estos elementos, y se ha logrado algo con Alemania y con Reino Unido. Así que bueno, pues solo les expresaba todo este contexto para tenerlos a ustedes más informados, y agradecerles porque cada uno de ustedes va a ser replicador de toda esta información.
En pocas palabras, un buen resumen y que nos ayuden a los colombianos y colombianas a seguir visibilizando porque la situación sigue compleja, hay impunidad en Colombia, los muertos, o sea, los casos de las personas que han sido asesinadas en estos 2 o 3 meses siguen impunes. Ustedes vieron en Cali lo que decía el compañero Cristian, la famosa gente de bien, que la gente de bien es los ricos de Colombia, la gente adinerada que tiene pasta. Pues esta gente salió con armas a dispararle a las estudiantes que estaban en la Universidad del Valle, porque eso fue al frente de la Universidad del Valle, universidad pública, por cierto, donde estaban recibiendo a los indígenas, y salieron estas personas creyendo supuestamente que se le iban a meter a sus condominios de ricos y salieron a disparar al lado de los policías. Al lado de los policías. Hay fotos, videos, ustedes vieron en las redes, una cosa estremecedora, y no hay ninguna persona capturada, ni un proceso judicial, solo lo que se ha dado a conocer en las redes sociales. Entonces, ese es como el panorama, así que muchas gracias a todos. Si hay alguna pregunta o alguna aportación, alguna reflexión a cualquier cosa, ¿no? Micro abierto. Antes habéis comentado que votaron internet. Yo las primeras elecciones que viví en Colombia simplemente no había internet, nos mandaron a la cama. Porque estaba ganando quien se suponía que no tenía que ganar. Y efectivamente, al día siguiente ganó el que querían que ganara, y ahí nació el M19, por ejemplo. O sea, en Colombia me alegra pensar que en este momento la gente se está levantando. Porque mi tristeza era que la gente no se levantaba. Que todo se tragaba, que permitían que votaran los muertos. Y así el gobierno se hacía hereditario. El poder económico es el poder político. Heredan el poder los padres, los hijos, los amigos, los compadres. Es triste, es duro lo que está pasando, pero me alegro que haya un movimiento, que haya tomado conciencia y que se entienda. Y ojalá hay más apoyo hacia nosotros. Vale, digamos que lo que dices es muy importante. En el pasado, ser de izquierdas, exigir derechos, exigir dignidad, significaba efectivamente que te asesinaran, te desaparecieran o entraras en la cárcel. Esto obligó a muchas generaciones, y esto es desgraciado, a nutrir estos grupos armados, a las guerrillas, porque era la única forma de defender la vida. O sea, no te quedaba otra opción. Hoy la apuesta de los jóvenes ha cambiado y eso, la verdad, pues va a romper la historia de Colombia, porque hoy nuestra apuesta es por la vida y la gente que está en la primera línea no está solamente para enfrentar a la policía, sino para defender la vida, defendernos a nosotros. Hay algo que digamos ha mencionado Camilo, que a mí ¿cómo te llamas? François, que a mí se me pasó, y es que estos años de violencia, el bombardear nuestro tejido social, lo que éramos como sociedad, se ha desdibujado. Hoy nos volvemos a encontrar ante la violencia, y eso lo mejor, lo más fácil era voltear los ojos. Hoy nos duelen los muertos, hoy nos duelen las violaciones, hoy estamos creando y tejiendo una nueva sociedad. Estamos, en alguna conversación hace poco con un profesor me decía, es que tenemos la oportunidad de parir un nuevo país, de gestar una nueva nación, hasta una nueva patria. Bueno, se me había pasado ahorita leerlo, pero pues es un mensaje para todos, y es el compromiso por una nueva Colombia, por el sueño de parir una nueva nación. Exigen que los colombianos en el exterior y en el exilio le exijan a la comunidad internacional dejarse de tibieces. Lo de Colombia no es solo una masacre, es un genocidio. Si fuera otro el tinte político, muy seguramente se hubieran rasgado las vestiduras e inundado periódicos y noticieros con imágenes de clamor pidiendo justicia y cárcel para el dictador.
Pido a la población colombiana que estamos en el exterior anudar esfuerzos por nuestra nación, desde lo que podamos hacer. Defender la vida y la esperanza es lo que nos pertenece. A los que entienden la lucha internacionalista y se solidarizan con Colombia, en este momento a CNT, de corazón les agradezco. Es una cosa importante. Pues, no. ¿Tú quisieras saber por qué últimamente están matando tantos líderes sociales? Bueno, desde que asumió, bueno, los líderes sociales, la última cifra creo que ya superaban los mil personas. Los líderes y las lideresas sociales son personas que luchan en sus territorios para que se respete y se reivindique los derechos de las comunidades, de las personas. Es la voz de la comunidad, ¿verdad? Entonces, esa voz incomoda al Estado o al grupo que está en esa zona, ¿ya? Entonces, si hay una comunidad que le hace falta agua, pues obviamente que este líder va a pelear para que el Estado le ponga, pues cumpla con sus derechos. O sea, hay que cumplir, pero no. Entonces, lo más fácil, o no lo más fácil, sino que la política es esa en Colombia. El que incomoda es asesinado, es callado. Entonces, hemos visto o se ha percibido eso, que los líderes sociales son un aporte muy, muy valioso para nuestra sociedad, porque representan esa lucha en esas comunidades y por eso los están asesinando. Son más de 1000 y desde la época o desde que ha asumido Iván Duque, esa cifra se ha multiplicado y eso ha sido por todo el territorio. El último caso fue el de un caso que me llamó mucho la atención porque la conocí, fue en mi territorio, de una líder indígena que se llamaba Cristina Bautista. Ella estudió en la Universidad del Valle y era una gobernadora del Cabildo del Norte del Cauca, hacía parte del CRIC. Ella fue asesinada con tiros de fusil, mataron a 6 personas en una zona donde pues también me sacaron a mí, por eso estoy acá. Y esta persona dejó una frase que me impactó mucho y que creo que relaciona muy bien a los líderes sociales en Colombia. Si hablamos, nos matan. Y si no hablamos, también. Entonces, hablemos. Antes, un poco para responder esa pregunta que en realidad no tiene tampoco... O sea, es muy complicado, quiero decir que... Pero antes, Cristian también ha mencionado el tema de la doctrina del enemigo interno, que básicamente es una especie como de reminiscencia de la Guerra Fría, que el Estado colombiano, que es un Estado un Estado genocida que ha estado en guerra contra su propio pueblo, se puede decir 60 años, pero nos podemos remontar incluso a más. Y básicamente se basa en considerar que toda la protesta social, que cualquier persona que tiene incluso un pensamiento crítico es un enemigo del Estado y que se le puede matar impunemente. Entonces, esto, por ejemplo, me voy a ir otra vez al libro porque aquí, del 2000 al 2019, en el siglo XXI, se recopilan más de 140 casos de profesorado, estudiantes y sindicalistas asesinados en el ámbito académico colombiano. O sea, que esto también es poco conocido y es una ínfima parte de qué es lo que está pasando en relación también con los liderazgos sociales, ¿no? Y es básicamente eso, que el Estado colombiano es pues un Estado genocida que considera que puede asesinar impunemente a cualquier expresión de inconformidad social o de... Bueno, digamos que también respondiendo a la pregunta, importante en esto entender, digamos, el cumplimiento de los acuerdos de paz. En uno de los puntos de cumplimiento de acuerdo de paz estaba la posibilidad de que se armara un comando especial entre ejército, policías y exguerrilleros para atacar a los paramilitares, o sea, para desconfigurar esa red de paramilitarismo que existe a nivel nacional. Esto nunca se cumplió.
O sea, inclusive el presidente, el actual presidente, Iván Duque, lo que hizo fue remover la cúpula militar, cambiar toda esa cúpula, y pues la cúpula militar que está hoy en día, inclusive al interior de la propia policía, genera disputas porque tienen claras relaciones con el narcotráfico, o sea, lo que ha venido mencionando mi compañero. O sea, es la posibilidad de seguir en la guerra. Y eso a la clase política no lo piensa negociar. Necesitamos la guerra, necesitamos de un enemigo interno. Digamos, ya que él mencionó lo de la doctrina, mencionar que el papel de Estados Unidos en Latinoamérica comienza por allá en 1823 con la doctrina Monroe, una doctrina que supuestamente, pues esto de América para los americanos, y en donde por designio los blancos que llegaron a la tierra prometida iban a llevar a un continente completo a la salvación. Después, con la doctrina anticomunista, en el 2001 pues ya cambia y ya deja de volverse anticomunista para volverse contraterrorista. Y, digamos, mencionar algo. Vea, en la lucha antidrogas llevamos 70 años en Colombia. ¿Eso qué significado? Que al cultivador lo matan, le echan glifosato, lo secuestran, lo descuartizan. Al consumidor lo detienen, lo pueden desaparecer, porque es que es un enfermo que hay que acabar. Y una pregunta a ustedes como europeos, como colombianos, ¿dónde han visto que les deje de faltar la cocaína acá? ¿Cuándo les ha dejado de faltar? ¿Cómo es que le llaman acá? No, le tienen... No, le tienen... ¿Cómo? La farlopa. Y es importante mencionarlo porque a Estados Unidos y la mayoría de la droga que entra a Europa entra por España. Y bueno, es claro, digamos que hay investigaciones en eso, pues digamos que sería bueno que miráramos en redes sociales, en YouTube, se puede encontrar, en este medio RT tiene una investigación interesante, en donde demuestra que hay una participación del cartel de Sinaloa directa con la DEA. Y de mencionar que el cartel de Sinaloa tiene una relación directa con la familia de Álvaro Uribe Vélez. Y insisto, ¿cuándo se ha acabado la farlopa? Nunca, nunca, nunca. Y pues bueno, que esto también quede, digamos, para sus conversaciones, ¿qué solución le vamos a dar? Porque allá los que las producimos nos causa muertos. Y bueno, acá, a cada ciudadano, igual sea legal o no, a cada individuo le queda la libertad y el albedrío de decir si consume o no consume. Entonces, que nos dejemos de dobles moralismos. Si la quiere consumir, bueno, pero pues por lo menos que la plata al que la produce allá le llegue, ¿no? Pues digo yo. Bueno, eso. Una cosa, supongo que aparte del tema del narcotráfico, pues este desgobierno y esta situación que tenéis ahí en Colombia también permite que los recursos naturales se exploten sin control alguno. Y claro, esas familias y esos poderes están detrás de todo esto. Sí. De ahí sacan pues incluso más dinero que del narcotráfico y pues es muy difícil pararlo. Pues efectivamente, digamos, es una canción de Paracaices, estamos en la dictadura de las multinacionales, o sea, efectivamente a las multinacionales hay que pedirles que por favor vengan a explotar. Pues nada, España en eso la verdad hay que decirlo, tiene bastante, o sea, no el pueblo español, sino las multinacionales españolas tienen un peso especial. Iberdrola, Gas Natural Fenosa, tienen relación directa con desplazamientos, con desapariciones, con ayudar a grupos paramilitares. Entonces, bueno, aprovechar y decir que de pronto acá pues en las conversaciones, en los grupos en donde he podido pues participar, la gente dice, no, es que acá igual ya llegamos, acá no va a pasar nada, acá, cuidado, Latinoamérica está transformándose, Latinoamérica está cambiando, estamos mirando hacia un nuevo mundo y allá decimos, ya no les vendemos recursos naturales o los vendemos un poquito más caros y el nivel de consumo que tienen acá baja, al igual que el de Estados Unidos, ¿no? Ya, eso por mi lado. Yo sí quería, pues con respecto al tema de los recursos naturales, decirles que hay un grave riesgo en este momento y es sobre el pulmón de nuestro planeta, que es la Amazonía. Colombia tiene un porcentaje muy importante y en este momento las empresas madereras están talando bosques en este gobierno porque hay unas autorizaciones
y hay un grave riesgo de perder gran parte de la Amazonía colombiana. O sea, hay un último estudio que ha informado que después de que las FARC dejaron algunos territorios, pues han llegado algunos otros grupos y también multinacionales a explotar recursos naturales y estamos pues ante un grave riesgo o una emergencia. Entonces, pues allí les dejo. Aparte de eso, pues hay otros recursos que están siendo explotados. El oro, Anglo Gold Ashanti es una de las multinacionales. Bueno, les comento que en un trabajo periodístico que gané pues un reconocimiento en Colombia fue a propósito de esta multinacional que fue financiada o financió a paramilitares para desplazar a varias familias en el departamento del Tolima porque en su territorio había petróleo. Asesinaron a 8 miembros de esa familia, unos terrenos grandísimos, el Líbano, Tolima, y las personas que sobrevivieron terminaron casi que mendigando en las calles de Colombia. Y uno de ellos, pues lo encontré en el municipio de Yumbo, cuidando carros, porque allá se cuidan carritos, los trapitos rojos. Lo encontré su historia, me la contó, logramos recopilar unas evidencias en la fiscalía, hablamos con el comandante paramilitar y nos confirmó. Efectivamente, Anglo Gold Ashanti pagó 18.000 millones para sacar a esta familia y explotar el petróleo que había ahí. Entonces, bueno, así son las cosas en Colombia. Y solo para agregar el tema de los líderes y lideresas que se me ha olvidado, hay muchos líderes y lideresas que han salido de Colombia, han exiliado. Son muchísimos en los últimos 3 años. Y quiero decirles que también hay temor en donde estamos, porque se viene una persecución por parte del gobierno. Sabemos de personas que integramos plataformas o que estamos participando en foros públicos que hay una campaña de desprestigio de muchas personas que están visibilizando estas cosas, de llamarnos terroristas, financiadores de guerrilleros o de grupos armados, y que incluso hay algunos casos de que posiblemente se coordine con Interpol órdenes de captura. Entonces, hemos estado analizando esa situación y también tomando medidas, porque ya pasó en el pasado, valga la redundancia, en el auge de los grupos paramilitares aquí en Europa, especialmente en España, en el año 2002-2003, se ejecutó el Plan Europa. El Plan Europa fue la llegada de paramilitares a este país, en Barcelona, en Bilbao, bueno, no recuerdo qué otras zonas más. Llegaron paramilitares aquí para asesinar a líderes y lideresas representativos y hacer pasar esos hechos como si fueran accidentes. Son cosas que hay que decirlos y que evidentemente pueden pasar, y ya nos han dicho que hay planes para atentar contra la gente que está fuera de Colombia, visibilizando, intentando hacer que las cosas se vean, porque la verdad no se ven en muchas partes, pero bueno, esa es la situación para que ustedes también nos ayuden a replicarla, por favor. Yo quería comentar una cosa. Que no estoy muy seguro porque hace tiempo que la ley que relaciona lo que habéis visto de Alemania, de la venta de armas o de material para atacar a la población. Si no me equivoco, en el 96, Europa, varios países de Europa firmaron un acuerdo que se llamó Código de Conducta, que no era vinculante y que precisamente lo que intentaba era como unos principios para vender armas. Los países directos, los conflictos internos, entre los cuales estaba Colombia, pero había otros, o sea, estaba Marruecos, como que había, bueno, me imagino, en Arabia Saudí tampoco, donde no se cumplen los derechos humanos, ¿no? No, simplemente que fue en realidad pues eso, me imagino que fue un ejercicio de marketing. O sea, que me ha venido a la cabeza esto que comentabas, me decís, de 1996, y ya existía. Y ahora me venía
porque yo, claro, sé que España, por ejemplo, pues Arabia Saudí, ¿no? Que ha podido hacer no mucho, ¿no? Ha habido políticas aquí con este gobierno, pero a Colombia sigue vendiendo armamento, porque además precisamente parece que España es uno de los que más venden armas de doble uso, que se le llama, que se camufla como que es un armamento, pero que a la vez son una de las mayores causas de muerte. Exacto, incluso nosotros a través de estas plataformas estábamos pidiendo a la Unión Europea, porque se debatió el tema de Colombia, que se activara la cláusula de derechos humanos de estos tratados de comercio, de libre comercio, ante una situación de violación de derechos humanos para que se suspenda la venta de armas. La verdad que la participación fue mínima, creo que fueron 40 eurodiputados, europarlamentarios que estuvieron firmes, pero pues el resto, la mayoría no se ganó. Pero sí se dejó en evidencia de que, hombre, pues que Europa también al menos tenga unos límites, ¿no? España es... hay unos informes de que vende la Venom, venden la arma Venom. Esta arma es del antidisturbios, si usted la ve en internet, es la que colocan en las tanquetas, la que ubican en las tanquetas y que salen como unos explosivos. Esta Venom, esta arma Venom es un arma letal. Tiene que tener como unas pautas para dispararla, ¿no? Pero en Colombia la disparan a la humanidad, claro, pues, hombre, si un arma que sale a no sé cuántos kilómetros por segundo, pues obviamente te va a reventar el ojo. Muchos estudiantes, casi 40 jóvenes que han perdido los 80 son los jóvenes que han perdido los ojos. Reino Unido también es un país que ha estado suministrando estos elementos antidisturbios, los gases lacrimógenos, y allí sí se logró una acción con el Parlamento británico para que el gobierno, pues al menos intentara suspender la venta, y creo que eso sí se hizo, la venta de gases lacrimógenos. Se ha pedido otras cosas, pero bueno, poco a poco como que se han logrado algunas acciones. Pero aquí en resumen, aquí en España se sigue vendiendo armas. Sí, aquí en España. No ha querido recibiros tampoco ningún parlamentario. Y en Alemania creo que lo de Sig Sauer se hizo porque el gobierno federal informó que Alemania Sig Sauer ya no estaba vendiendo armas a Colombia. Efectivamente ya no está vendiendo armas directamente, pero Sig Sauer está vendiendo armas a los Estados Unidos, entonces terceriza y Estados Unidos vende a Colombia. Entonces por ahí es que ya hubo como una acción y que efectivamente esas armas, la Sig Sauer, algunas, no todas, porque en Colombia venden las israelíes, las Jericho, y entonces, bueno, por ahí hubo como una acción para que al menos entraran a estudiar esos contratos. No sé, yo quería hacer una reflexión que no sé si va bien encaminada, me corregís. Una vez que las FARC entra como en el proceso de paz, es descabezada, matan a los líderes, ha surgido, ¿no?, estos movimientos sociales. No sé si ese paro en la guerra interna reconocida, ¿no?, ha dado o ha permitido que se generen espacios para que el pueblo tome la calle, ¿no?, y se levante, o no ha tenido nada que ver y es un proceso que venía de antes. Pues digamos que lo que decía François ahorita, digamos que una de las cosas que digamos que han desmotivado siempre la condición política en Colombia es que todo es culpa de las guerrillas. O sea, que no podemos, el Estado no puede hacer porque sacaron las guerrillas. Si algo demostró el proceso de paz, aquí citando a Héctor, es que el problema no eran las FARC. O sea, el problema es el establecimiento. Efectivamente, pues digamos que haya mayor participación social y que ahorita se estén abocando todos estos a las calles, pues obviamente la necesidad es que la gente está pasando hambre, es que la gente está pasando miseria, es que la gente ya se está cansando, pero hay un factor que para mí es importante y lo tengo que mencionar, es que los estudiantes de las universidades públicas como entendiendo nuestro papel en la sociedad colombiana,
o sea, es normal que uno se aboque a un barrio y haga un trabajo popular, haga un trabajo de base. Esto es, no sé, digamos, con los pre-ICFES populares, que esto es darles clases en contrajornada a los jóvenes de los colegios populares o los fines de semana, con el objetivo de que estos jóvenes, cuando presenten el examen de la universidad pública, puedan entrar. Son muchas más trincheras, desde el arte, la cultura, el rap, espacios de teatro, debates políticos. Esto es en menos medida porque igual hablar de política en Colombia hasta ahora era muy malo, sí. Si tú estabas en política es que ya prácticamente eras guerrillero. Pero bueno, son 10 o 15 años de trabajo en estos trabajos populares que se ha venido consolidando y, o sea, hace parte del proceso, efectivamente, ¿sí? No, o sea, ya no le pueden echar, bueno, lo intentan hacer, porque todavía lo siguen haciendo, es decir, que es Petro, que es que la guerrilla, que es que la guerrilla nos tiene infiltrados, que es que nosotros, pues que somos milicianos y que pero no, o sea, es dignidad, o sea, por eso creo que es lo que más vamos. Yo quería decirte que a los colombianos nos dio miedo la paz, que en Colombia, después de la firma de los acuerdos en el año 2016 entre el gobierno y las FARC, los acuerdos de La Habana, se vivió la paz en territorios. Como yo les dije, la guerra, lo más fuerte, los explosivos, el accionar de un fusil, de los tatucos o los explosivos se viven en el campo. Y en esa zona, la verdad que la gente descansó durante casi 2 años. O sea, la gente entendió que la paz era posible, pero hubo un sector, o sea, es que la guerra en Colombia es un negocio también. O sea, ¿cuánta plata se dejó de vender? O sea, es que son millones de dólares los que genera la guerra. Mover un helicóptero, solo por prenderlo, cuesta casi 10.000 euros. O sea, una cosa absurda. Entonces, y bueno, mi experiencia como reportero en el occidente del país fue conocer a muchas poblaciones que vivieron años de guerra. O sea, de lo más miserable que puede ser el ser humano, se vivió una tranquilidad. Y les digo de poblaciones como Toribío, en el norte del Cauca, que es una población de comunidades indígenas, algo de afros. Es una población que fue hostigada casi 965 veces. Un hostigamiento es un ataque con fusiles AK-47, fusiles rusos, por parte de grupos armados a estaciones de policía, ¿ya? Porque el Estado no hace presencia allá, entonces se vive lo más fuerte. O sea, el grupo armado ataca a lo que representa el Estado, que es la policía o el ejército, entonces la gente no vivía tranquila. La paz la vinieron a conocer ahorita después de la firma de los acuerdos, ¿ya? Y nos dio miedo porque nos empezaron a sembrar terror, a decir que estaban apareciendo otras cosas, y bueno, y el despertar de este movimiento social, yo creo que es una suma de muchas cosas, ¿ya? De generaciones que se cansaron de ver un país manejado por los mismos, ¿ya? Que nos venden siempre lo mismo, el miedo, que el país va bien, pero no va bien, que es favorable un país, pero para un sector nomás. O sea, Colombia es favorable para un pequeño sector que representa a los amigos del partido del presidente Álvaro Uribe. Eso es Colombia, ¿ya? Eso es Colombia. Y nos venden, es que los colombianos y colombianas a veces somos pendejos o nos venden muchas mentiras. La verdad es que es todo como un cóctel, ¿ya? Porque las fake news que aquí son tan populares, eso también ha servido mucho para que a la gente le hagan un lavado de cerebro. O sea, es tanta la cantidad de la información falsa que circula en las redes sociales de Colombia que vos encontrás una persona en la ciudad y te hablan de que no, que Colombia se volvió como Venezuela, que el castrochavismo, porque esa palabra castrochavismo, que nos vamos a volver como Venezuela, eso nació en Colombia y eso salió de Álvaro Uribe Vélez. Estratégicamente, lo que les decía es que el tipo estratégicamente o sea, el tipo es brillante estratégicamente porque es maquiavélico, es una cosa criminal, ¿ya?
y maquiavélicamente así han sembrado el terror a la gente, que esto se va a volver como Venezuela, y claro, los medios colombianos contribuyendo a eso, a mostrar que lo que está pasando en Caracas y toda esa cuestión, ¿verdad? Entonces, la gente se cansó de esas mentiras y lo que pasa en Colombia es otra cosa, o sea, es una desigualdad, es producto de un olvido del Estado de muchos años. Y esa es la verdad. Y muchos dicen que los vándalos, que en Cali, hombre, en Cali han pasado muchas cosas, pero es que hay sectores que nosotros tampoco podemos decir que en Colombia, en Cali y en Colombia hay sectores que han sido olvidados totalmente. O sea, hay gente joven que la única opción es coger una pistola, un fusil. O sea, la única opción es ser pandillero, ser guerrillero, ser paramilitar. Ese es el ofrecimiento que hay en muchas zonas de Colombia. O sea, matar. O sea, por 10 euros, yo he conocido en mi ciudad, matan a personas, sicarios. O sea, ¿en qué parte del mundo se vive eso en Colombia? ¿Por qué? Porque no hay oportunidades. Al joven no se le brinda oportunidades. La universidad es para pocos. Así son las cosas. Entonces, bueno, eso fue un cúmulo de muchas cosas y la gente no ha tenido miedo de perder, o ha tenido mejor el valor de salir a la calle a protestar y a exigir lo que realmente son nuestros derechos como colombianos y colombianas. Y es que se cumpla la Constitución, que el gobierno dé las mejores garantías, que el Estado cumpla con su papel. Y eso es lo que ha salido la gente a las calles, a mantenerse, a que haya un plato de comida. Hay gente que en la protesta le brindaban, ahí se instalaron como unas ollas comunitarias que la gente salía al parque a comer, o sea, a comer, y se dan 3 comidas al día y la gente estaba feliz con eso, porque la gente solo comía una vez al día en su vida normal. O sea, en Colombia vivimos del rebusque, de todo, o sea, es producto de muchas cosas, la verdad. A mí, por contestar concretamente a la pregunta, yo sí que considero que ahora lo que ha pasado con el estallido del paro nacional sí que tiene que ver con el proceso de paz de las FARC, y es claramente como una manifestación del conflicto armado que ha estado en los últimos, sobre todo, 20 años en la profundidad de la selva, en lugares como apartados, y que ahí ha habido una guerra brutal. Eso, a día de hoy, digamos que se ha trasladado al ámbito urbano y tiene unas implicaciones muy bestias, porque también hemos visto a los paramilitares otra vez disparando a población civil, etc. Y luego también hay otra cosa que está relacionada, y es, ya se ha comentado que Colombia tiene oro, Colombia tiene petróleo en algunas zonas, Colombia tiene un mineral como el coltán, Colombia tiene incluso agua y aparte tiene el tráfico de, por ejemplo, esmeraldas. O sea, tiene unos recursos minerales que son estratégicos, etcétera. Esto con la desmovilización de las FARC de las zonas donde eran muy ricas energéticamente, tiene relación con lo que decía el compañero antes de qué está pasando en los territorios con la minería extractiva, etcétera. Es decir, se ha retirado de las FARC y para algunas zonas ha sido también por eso han aumentado los asesinatos de líderes sociales de los espacios. Entonces, por eso el estallido de ahora tiene que ver, pero también hay, en algunos aspectos, la desmovilización de las FARC, y sobre todo además teniendo en cuenta que es que el Estado colombiano no ha cumplido ni un 20%, se podría decir, de los acuerdos. Entonces, está complicado, pero no sé si hay alguna preguntita más. Puedo aprovechar para hacer aquí Yo quiero decir una cosa para que haya un poco vigente, ¿no? Que sobre todo el papel de Estados Unidos. Yo lo que entiendo es que toda esta historia de Colombia, que lo están pagando los estudiantes, los sindicalistas, y el pueblo está poniendo los muertos, tiene caído un poco el discurso de la violencia, la guerrilla y tal. Los muertos los sigue poniendo el pueblo, ¿no? Entonces, un papel crucial, tanta lucha con lo que ha dicho la farlopa, del narcotráfico, de todo. Los Estados Unidos no sigue llenándose las manos de negocio. Se supone que están con el gobierno colombiano, que ellos ponen y quitan o que van cambiando a su antojo,
haciendo todo el plan Colombia que han hecho en todos los años, ¿no? Entonces, un poquito, ¿queréis hablar de esto? O también salió en los medios, como era Alexis, un cargo militar, que era el chileno, que era el adoctrinamiento que había y que estaba relacionado directamente con los nazis chilenos, como en un sitio a las MAT o a los grupos de allí se les adiestra directamente para que desaparezcan a la gente, ¿no? Que estamos hablando de ese nivel de guerra en un sitio que ahora mismo están tirando contra estudiantes o contra indígenas. La verdad es que tenía preparado más eso, pero se me perdió la hojita. Pero sí, lo que comentaba ahorita, desde 1823 se puede entender la relación de colonialismo desde Estados Unidos. Ahora el plan ALCA, el plan Colombia, son planes militares y de adoctrinamiento que han llevado a las fuerzas militares a considerar el pueblo como su propio enemigo. Leyendo las cosas tal y como están el día de hoy, pues como siempre me podría aventurar a decir muchas cosas, pero pues cosas concretas que está pasando. Hay un sector de parlamentarios en Estados Unidos que está pidiendo que se deje de financiar desde los Estados Unidos a las fuerzas policiales. El mundo efectivamente le está dando la espalda, parece, así sea de manera tibia, al gobierno de Duque. No es porque se haya llenado de solidaridad con el pueblo colombiano, sino porque entienden que con ese gobierno no van a poder seguir gobernando, ¿sí? O sea, es una lectura... Sí, es básicamente... Y que los intereses ahorita de John Biden en Colombia... Pues que Colombia, hay que decirlo, es el principal portaaviones de Estados Unidos en Latinoamérica. Inclusive por allá a Juan Manuel Santos, el expresidente, alguna vez le preguntaron en una entrevista, venga, pero es que comparan a Colombia con el Estado de Israel. Qué pena la grosería, pero el sapo, hijo de puta, llega y contesta, pues qué orgullo que a Colombia lo comparen con el Estado de Israel. O sea, la clase política en Colombia efectivamente es una clase arrodillada a los intereses gringos. Que podamos independizar, ojalá, pero eso efectivamente es algo muy, muy, muy difícil. Hay un nuevo agente en el contexto internacional que hay que tener en cuenta y es China. Si bien China no busca dominar pueblos, pero hay un dato curioso y es que China está llegando a comprar muchas tierras en Colombia y segundo, más importante, es que la embajada más grande de China en Latinoamérica en Colombia. O sea, efectivamente Colombia es para los capitales internacionales es un centro de interés y pues no sé, yo no creo nada. Es que bueno, a veces me pasa que yo hago las intervenciones y como que es un aliento muy desesperanzador y tal. No, o sea, pues aquí seguimos y vamos a seguir y hasta que nos maten o nos desaparezcan, pero pues la esperanza no se pierde, ¿no? O sea, yo sé que es difícil, pero bueno. A mí me pasó que hace poco me dijo en español que, oye, ¿qué pasa en tu país? Yo le dije, ¿por qué no? Porque la coca está llegando aquí muy cara. Y yo le dije, ¿por qué no? Porque pasó de 60 a 120 euros gramo. Entonces que se veía afectado, me dijo él. Pero bueno. Bueno, yo creo que es cuestión también de voluntad. Estados Unidos no ha tenido voluntad porque pues todo es un negocio que beneficia a muchas líneas. Y por eso creo que es muy difícil. Cuando haya una voluntad política desde Colombia, como lo ha propuesto algunos sectores, como Gustavo Petro, que ha propuesto el tema de legalización, pero que haya una respuesta también de donde se consume, ¿no? Desde Europa, desde Estados Unidos, pues de pronto hay un cambio. Y frente a lo que dijiste de estos grupos o de estos mercenarios que están ahí y que les aplican a la fuerza pública colombiana estas estrategias para atacar a la población civil, es cierto, se ve mucho. En Colombia es un país que se le han enseñado las peores cosas y desde el 2000 han estado, o sea, para darle un resumen pequeño, los primeros mercenarios que llegaron a Colombia llegaron de Israel. El líder de los mercenarios en Colombia se llamó Jair Klein. Cuando llegó Jair Klein a Colombia,
con el beneplácito de los grandes empresarios del norte del país, se les dio instrucción militar a los ejércitos privados, porque los paramilitares son ejércitos privados en compañía de la fuerza pública. Estos ejércitos privados se les enseñó las peores o las mejores tácticas para asesinar a un ser humano, o sea, las peores estrategias, y los paramilitares ejecutaron masacres, arrasaron poblaciones, entrenados por fuerzas israelíes al mando de Yair Klein. Y Yair Klein, en un libro, y creo que hasta dejó videos por ahí en YouTube para que ustedes lo puedan ver, Yair Klein dijo que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, de la extrema derecha, que actualmente está el señor Iván Duque, fue financiador de estos mercenarios. Y lo digo personalmente desde mi experiencia. Yo entrevisté a alias el cirujano, uno de los mandos medios del bloque Calima en el occidente de Colombia, y este tipo que me contaba, ¿qué le enseñaban estos mercenarios israelíes? Pues que utilizaban las estrategias de médicos o en el tanatorio, no sé, bueno, aplicaban las técnicas de tortura para que la gente no muriera, porque a ellos les llegaban o los señalaban a sus víctimas, que este es guerrillero, que este es estudiante, que este es sindicalista. Los traían, los amarraban a todos en fila y iba pasando cada uno. Y este sujeto, alias el cirujano, con elementos quirúrgicos los iba cortando por partes, pero para que no se muriera, o sea, para que no se desangrara. Y así iba la tortura hasta dejarlo en las partes más mínimas hasta que hablara. Y así, o sea, las prácticas han sido históricas y ahora las estamos viendo también con las protestas sociales, y hay algunos informes periodísticos que han indicado que hay unas personas de Chile, con este tema de las protestas que hubo en Chile el año pasado, que replicaron las estrategias de reprender a la gente y se han aplicado en Colombia. Bueno, con la llegada de Venom también, de esta arma letal, es una muestra de eso. Sí, se me había olvidado mencionar, pero digamos, en eso hay unas cifras bastante diferenciadas. Hay algunas personas, organizaciones que hablan de 365 desaparecidos, hay otras que hablan de 1000, de más allá de 1000. Pues efectivamente la gente está apareciendo picadita en los ríos, en bolsitas, y pues nada, eso se me había olvidado mencionarlo y es importante. Una cosa que quería preguntar un poco, como a día de hoy, cómo está la movilización un poco en las calles, de resistencia. ¿Ha habido algún intento de acercamiento entre gobierno y alguna mesa de indígenas, estudiantes o algo así? Pues voy a hablar, digamos, de Bogotá. Quería preguntar, nos estuvieron explicando los colombianos de Zaragoza que están con el tema de la Asociación Sus Colombia, querían hacer, así ya cuando fue la primera concentración, un poquito antes, fue la manifestación que fue así grande en Zaragoza, estaban hablando de que querían estirar un poco el paro en aquel entonces, que ahora ya se pasó por ese momento, porque había un punto en la Constitución que se supone como que puedes romper el gobierno o algo así. No sé si eso ha tenido algún tipo de efecto de pararse a hablar algo de... Pues, digamos, de lo último que acabas de decir, la verdad es que lo desconozco, no sé qué artículo de la Constitución será. El gobierno simplemente el gobierno nacional en especial, el de Iván Duque, se ha dedicado a desconocer las peticiones que han hecho de negociación. Digamos que voy a hablar de Bogotá. Efectivamente, pues el paro, como en Chile ha pasado, tiene un momentos de subida. Antes del 28 volvió a bajar. Ahorita en el aniversario de 2 meses las calles se volvieron a llenar. Y pues bueno, digamos, la primera línea de Suba, una localidad al noroccidente de Bogotá, le hizo un comunicado a la alcaldesa y le dijo a la alcaldesa de Bogotá y le dijo, venga, nosotros necesitamos que usted nos haga un reconocimiento político. Si no lo hace el gobierno nacional, pues que lo haga el gobierno distrital. La alcaldesa hace 3 o 4 días dijo, sí, bueno, les voy a reconocer, entonces venga y hablamos lo de siempre, ¿no? Dividir. Le dijo a la primera línea de Usme, o de Uzbekistán le dicen, venga y siéntese. A la de Suba también le dijo, venga y siéntese. Y
Y pues lo que hicieron las mesas fue decirles no. Vamos a seguir concentrándonos, vamos a seguir armándonos, o sea, armándonos de argumentos, pues, para llegar con un debate pues unificado, y ahí sí vamos a negociar con ustedes. Pues igual a la estrategia que está llegando el gobierno, pues bueno, ese análisis lo hacía yo como hace 15 días, pero desde el conocimiento de mesas locales, a algunos senadores que han decidido ir a las marchas y, o sea, María José Pizarro, Inti Asprilla, algunos, bueno, Iván Cepeda, algunos senadores que han decidido irse a las ciudades como Cali, donde hay mayores protestas. La fiscalía y la procuraduría, que son entidades de investigación judicial y a funcionarios públicos, pues les hicieron investigaciones, les están intentando abrir investigaciones, y a nivel internacional, pues en ese momento quería evitar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fuera a Colombia, después lo hizo, pero bueno, son tres cosas, ¿no? O sea, a nivel local no quiere hablar, a los parlamentos, a nivel institucional te investigo, y a nivel internacional te niego la entrada. O sea, no hay posibilidad, o sea, no creo que haya posibilidades de negociación. Me preocupan las elecciones porque la registraduría, bueno, eso mencionarlo, la registraduría, que es el ente encargado de vigilar las votaciones allá en Colombia, en estos últimos años el software fue modificado, fue una empresa gringa, estadounidense la que lo hizo. Y hay algo más importante, y es que cerca de 1.000 funcionarios que habían llegado allá a sus cargos por mérito, por su trabajo, fueron removidos por decisión de la persona que puso Duque. Entonces, o sea, ¿qué podemos? O sea, sí, pues igual yo digo, pues no sé, es como, pues igual esa papa caliente no se les va a acabar, y si siguen desconociendo elecciones, si siguen robando elecciones, decir también, no se ha mencionado, las elecciones pasadas fueron robadas, está comprobado, que los tarjetones fueron modificados, que habían narcotraficantes, el ñoño Elías, un narcotraficante allá de La Guajira, compró votos, y pues bueno, o sea... Bueno, digamos que para entender también la situación del paro nacional es importante hacer esta lectura. Hay una mesa, el Comité Nacional del Paro, la verdad, por allá en el 2019 ellos hicieron una reunión en Bogotá, yo fui parte de esa reunión, pues digamos que desde mi barrio, bueno, con los espacios, llegamos allá, y el Comité Nacional del Paro, que son organizaciones sindicalistas y esto, pero son algunas organizaciones que se han dedicado a vender los movimientos, a vender los paros. Y pues allá en esa asamblea que se hizo en el 2019, cuando llegamos nos dijeron como que, ay, vea, ya está todo organizado, estos son los representantes y pues ustedes nos acompañan, ¿no? Una compañera se paró y le dijo, no, parce, o sea, nosotros acá venimos, nosotros somos los que estamos haciendo el trabajo de base y tal, no vamos a desconocer. Desde ese momento se dividió. Por eso, digamos, hay una mesa que se para ya con el gobierno, pero no es una mesa legítima. Sí tiene sectores, en especial el sector sindical, algunos profesores, pero no tienen la legitimidad que hay en los barrios, es la gente que está trabajando y que sobre todo sabe lo que es que haga falta el pan en la mesa. Esos sindicalistas llevan 30 o 40 años en esos puestos, pues, por enchufe, dicen acá. O sea, eso. Ya. Bueno, yo resumo el tema de las conversaciones entre la gente y el gobierno en 3 etapas. Primero, el gobierno, la respuesta fue dar bala, matar a ese poco de personas que murieron en las calles. La segunda, que cuando la gente de afuera, a nivel mundial, los colombianos y colombianas, salieron masivamente, ellos no se esperaban todo ese movimiento, porque es que en Colombia hay que también decirle a la gente, somos 6 o 7 millones de colombianos fuera de nuestro territorio. El 10% de la población de Colombia vive afuera. O sea, somos también una comunidad grande, migrante, por encima o casi por encima de la venezolana. Entonces, claro, vieron esa movilización y la respuesta de las organizaciones internacionales. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Tímidamente instaló unas mesas con el Comité del Paro y a mostrar de que ellos estaban dialogando, pero no era así, ¿ya? Y la tercera etapa fue dilatar los diálogos y cansar al movimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esta tercera etapa? Que hay unos sectores de la sociedad civil que están
que se sienten identificados con la gente del paro, pero pues también políticamente no se sabe muy bien dónde están fijados, ¿no? Porque tienen su trabajo, son felices así, en medio de en medio de todo lo que pasa en Colombia. Entonces ellos, la estrategia del gobierno era también llevar a ese sector en contra del paro, y en muchas ciudades lograron que esa inconformidad se mostrara de que no puedo trabajar, que no puedo conseguir, que está desabastecida la casa, los alimentos, el supermercado. Entonces conllevó a que muchos puntos de los bloqueos pues se fueran desintegrando poco a poco, ¿ya? Entonces en este momento hay algunos puntos intermitentes de bloqueos en Bogotá. En Cali había más de 30, y la verdad que ya no quedan, porque bueno, pues la gente estaba expuesta, porque en las noches era arremetida la fuerza pública, de paramilitares, asesinatos. Entonces, bueno, la gente se fue, porque además fue una expresión de la persona del barrio. Entonces no era una cosa política, sino que la gente del barrio que no tenía las garantías o sus derechos, entonces salió a la calle a manifestarse. Entonces por esa parte la gente se fue un poco dispersando, pero el movimiento como tal se ha mantenido, o sea, sigue manteniéndose una base fuerte. La semilla está sembrada. Para mí, la semilla del cambio está sembrada en Colombia, y yo creo que en el 2022, políticamente, si no asesinan al candidato que puede llegar o no se roban las elecciones, Colombia tiene que cambiar. O sea, el modelo en este momento, como están las cosas, es que Colombia haya un cambio para el 2022, que es el año de las elecciones, ¿ya? Y lo último es que dijiste del grupo de SOS Zaragoza, que creo que es una cadena que circuló en redes sociales, de que si se mantenía la gente 100 días, entonces que se cambiaba la Constitución, algo así. No es cierto, eso fue una cadena falsa, que como siempre pues en Colombia circulan este tipo de informaciones, pero no hay ningún artículo que corrobore eso. ¿Alguna intervención más? Vale, pues agradecer a CNT Huesca por el espacio y por haber organizado el evento. Y tenemos también unos cuantos ejemplares del libro de Universidades bajo sospecha, Represión estatal a estudiantes, profesorados, sindicalistas en Colombia. Y bueno, es la voluntad, un precio orientativo de 10 euros, pero si alguien no está montado, como dicen en Colombia, pues sin más. O sea que gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, aprovecho. Bueno, hay un cántico que pues, siempre se hace allá en Colombia y me parece muy bonito, pues para que ustedes lo conozcan. Es mi voz la que está gritando, mi sueño el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero. Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio, toda una vida de combate. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. ¿Hasta dónde? Hasta la victoria. Y de ser necesario, hasta la muerte. Venceremos.